El profesor de una universidad retó a sus estudiantes un día con esta pregunta: ¿creó Dios todo lo que existe? Un estudiante valientemente contestó: sí, Dios creó todo. El profesor le preguntó: si Dios creó todo lo que existe, entonces también creó el mal. Y si el mal existe, ¿eso significa que Dios es malo? El estudiante no pudo responder a esa declaración del profesor. El profesor concluyó que el estudiante estaba de acuerdo con su declaración de que Dios era malo, y que creer en Dios era un cuento de hadas, y que creer en Dios era una pérdida de tiempo. Sin embargo, otro estudiante levanta la mano y le pide al profesor hacer una pregunta. Por supuesto, responde el profesor. El joven estudiante se puso de pie. Luego preguntó el profesor: ¿existe el frío? El profesor respondió: ¿qué clase de pregunta es esta? Por supuesto, claro que existe el frío. ¿Acaso tú nunca has tenido frío? El joven estudiante respondió: a decir verdad, el frío no existe. De acuerdo con las leyes de la física, lo que consideramos frío es de hecho la ausencia del calor. En este ámbito todas las cosas son capaces de ser estudiadas, siempre y cuando transmitan energía o calor. El cero absoluto es la total ausencia de calor. Pero el frío en sí mismo no existe. Lo que pasa es que el hombre creó un término para describir cómo nos sentimos en la ausencia del calor. Además, añadió el joven estudiante preguntando: ¿existe la oscuridad? Le responde el profesor: por supuesto que existe la oscuridad. Otra vez el estudiante respondió: otra vez está usted equivocado, profesor. La oscuridad tampoco existe. La oscuridad es simplemente la ausencia de la luz. La luz se puede estudiar y dividir en espectros individuales. La oscuridad no se puede analizar y estudiar. Un simple rayo de luz rompe la oscuridad e ilumina la superficie donde el rayo de luz termina. Oscuridad es un término que nosotros, como seres humanos, usamos para describir lo que sucede cuando hay una falta de luz. Por último, el estudiante le preguntó al profesor: ¿usted cree que existe el mal? El profesor respondió: por supuesto que el mal existe. Como he mencionado al principio, vemos violaciones de todo tipo, crímenes y violencia en todo el mundo. Obviamente, estas cosas son maldad. A lo que el estudiante respondió: el mal no existe, al igual que en los ejemplos anteriores. El mal no es más que un término que el hombre ha creado para describir el resultado de la ausencia de la presencia de Dios en los corazones de los hombres. Después de esto, el profesor inclinó su cabeza y no volvió a responder. El joven estudiante que se puso de pie para hablar en ese día fue Albert Einstein.